libre, un país hermanado en convivencia. Es uno de los senadores jóvenes del país que pues desde que incursionó en la arena política pues ha sido un éxito, primero representante de la Cámara, después senador. Se trata de Rodrigo Lara, hijo del inmolado, desaparecido, exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un baluarte en la lucha contra el narcotráfico y contra las bandas delincuenciales del país. En la época más dura que tuvo tal vez Colombia, allá cuando los famosos carteles, el cartel de Medellín. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Rodrigo en algunos escenarios y la verdad es que el país lo conoce ya y por eso tan pronto logramos comunicarnos con Rodrigo, pues decidimos aquí en Surán Televisión con la venia de don Pedro Socha, nuestro director nacional, tenerlo aquí desde Arauca. Es un gusto porque además Rodrigo siempre le ha ido muy bien aquí en la votación en el departamento de Arauca. Senador, muy buenas noches y bienvenido a Surán Televisión Noticias Arauca. Buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Gracias por esta amable invitación y un saludo, por supuesto, a todos los internautas y televidentes. Bueno, senador, hay muchas cosas que preguntarle, pero obviamente en televisión pues el tiempo es oro. Lo primero, senador, ¿cuándo lo tenemos por aquí por Arauca? Porque aquí, como le dije en la introducción, siempre ha sido su votación, ha sido aceptable, en el entendido pues de que aquí casi todos los senadores logran importantes sufragios. Usted no ha sido la excepción. ¿Cuándo lo tenemos por Arauca, senador? Yo espero que muy pronto. Estoy iniciando un proceso nacional de recolección de firmas para pedirle al gobierno que apoye un proyecto de ley que nosotros, los liberales socialdemócratas, radicamos, Henry, para extender por 6 meses más el subsidio a la nómina, que es la única forma de salvar y preservar el empleo de los colombianos, sobre todo de la clase media y de los sectores populares. Y hemos buscado que ese subsidio a la nómina llegue también a las microempresas, porque como usted sabe, ha llegado sobre todo a las empresas más grandes del país. Entonces presentamos ese proyecto de ley. Yo creo que la campaña de vacunación empezó muy tarde. Eso quiere decir que vamos a enfrentar muy posiblemente nuevos picos de la pandemia, nuevas restricciones de la actividad económica, y la prioridad en este momento debe ser el empleo de los colombianos. Bueno, senador, entrando en materia entonces, Arauca, pues, ¿qué piden los araucanos siempre? Y por eso usted como legislador, le vamos a hacer la misma pregunta que le hacíamos esta mañana al expresidente Uribe en Surán Noticias. Para Arauca, generalmente, lo mismo que pasa en las provincias, la queja recurrente es por qué se legisla desde el interior hacia la provincia y no desde la provincia hacia el interior. ¿Y qué es lo que queremos preguntarle, senador? Arauca siempre ha sido vulnerable absolutamente por la frontera tan permeable, por la situación de los grupos armados al margen de la ley que se pasaron al otro lado de la frontera, que delinquen y que andan como Pedro por su casa y que han torpedeado de una y otra manera el proceso de paz. Pero aquí seguimos haciendo patria, nuestros comerciantes, nuestros ganaderos siguen siendo víctimas del saqueo, de la extorsión, nuestros empresarios que se han mantenido a pesar de todas las situaciones han estado ahí al pie de lucha y no han tenido la atención del gobierno nacional en cuanto a, por ejemplo, a exención de impuestos, a darle alguna prelación en lo que tiene que ver con sus actividades comerciales, a facilitarles la vida con financiación, con subsidio, etcétera, como por ejemplo pasa con los cafeteros. Cada que hay una crisis cafetera, el gobierno corre a darle subsidio a los cafeteros. Aquí no sucede lo mismo. O sea, ¿qué se puede hacer desde el Senado, senador? Más usted, como le digo, que tiene aceptación aquí en el departamento, pues para ayudar a los araucanos. Hombre, Henry, ahí lo que tenemos, el problema de fondo es una concepción de la política y del gobierno. Los gobiernos de derecha populista, como yo los llamo, como el actual, son gobiernos que se dedican a asustar permanentemente a la gente con algún coco, que el castrochavismo, que Venezuela, que Cuba, que aquí, que allá. Y usted sabe que cuando se usa el miedo nos manipulan. Nosotros nos aturdimos con el miedo. Y ellos logran de esa manera que la sociedad de cierta forma se anestesie y no vea que ellos gobiernan por y para los intereses de unos pocos, para los intereses de los hombres más ricos de este país. Y ahí viene la tragedia que usted resalta.
La ganadería, por ejemplo, que es uno de los rubros más importantes del departamento. Recientemente vimos que el gobierno actual permitió la importación de millones de toneladas de leche en polvo subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿A quién favorece esa importación? No favorece al consumidor, favorece a la procesadora de leche, que logra bajar el precio de venta de los ganaderos, de los lecheros, de los campesinos de Colombia, y con esa leche importada se protege el ingreso, el empleo de los extranjeros y no el empleo de los colombianos. Así funciona la derecha populista, no toma partido por el ganadero, por el agricultor, toma partido por el rico, que es el procesador de la leche. Lo vimos también, por ejemplo, en materia de ayudas y apoyos en esta crisis, el subsidio a la nómina, que es la forma de sostener el empleo. ¿Qué tipo de empleo formal se genera en una ciudad, en Saravena o en Arauca? Son microempresas que tienen 1 o 2 trabajadores formales. Si usted observa, ese fue un debate que yo di en el Congreso de la República, esas ayudas del gobierno llegaron a las grandes empresas, llegaron a los bancos, llegaron a Bianca, llegaron a los grandes medios de comunicación nacionales, y a la pequeña y mediana empresa no llegó. Por consiguiente, Colombia tiene hoy la tasa de desempleo más alta de América Latina, porque en la mentalidad de la derecha populista, del actual gobierno, hay que ayudarle a los ricos, a los poderosos, porque ellos tienen una especie de concepción darwinista, el darwinismo social, que es donde pues, prácticamente deben sobrevivir los más fuertes y los más aptos a sacrificar a los pequeños, a los pobres y a los frágiles. Bueno, senador, justamente a eso hay que sumarle el nuevo estatuto de regularización o normalización de los migrantes, porque si teníamos una tasa altísima de desempleo, imagínese ahora lo que se nos viene encima, senador. Es que, Henry, nosotros tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina. Es decir, es que el balance del gobierno de derecha populista que está hoy en el poder es aterrador. Por eso todos los días están asustando a la gente. Que el ELN, que el DOTEL, que el aquí, que allá, que el castrochavismo, que Cuba, que pum, que pam, que pum, para que la gente no se dé cuenta que pues, gobiernan para los pocos, para unos pocos, para los banqueros. Recuerde usted que a los banqueros sí les dieron mucho dinero. Cuando empezó la crisis, el Banco de la República le entregó a los banqueros 13 billones de pesos a un crédito prácticamente a cero. Y a los 20 días, los banqueros se repartieron, a los 20 días de recibir 13 billones de pesos del gobierno, se repartieron 9 billones de pesos en utilidades. Es decir, el gobierno les da una plata para que les sirva de capital sano y le puedan prestar a las microempresas. Y lo que hacen ellos es sustraer esa plata, repartir utilidades y después lavarse las manos y decir es que no podemos prestar porque no podemos poner en riesgo la plata de los ahorradores, entonces no podemos prestar porque pues hay mucha incertidumbre y no prestan. Y se quiebran las empresas y Colombia tiene hoy la tasa de desempleo, es una vergüenza, más alta de América Latina. Y somos los últimos, casi los últimos, en empezar el proceso de vacunación. Enfrentaremos nuevos picos, habrá nuevas dificultades, pero bueno, esa es la forma de gobernar de la derecha populista y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar un gobierno que logre en el marco de la democracia liberal, de la separación de poderes, un gobierno para todos, un gobierno equilibrado, no solamente un gobierno para los más pudientes como el actual. Senador, a propósito, pues, tengo que aprovecharle para preguntarle sobre lo que realmente nos interesa a los araucanos. Las partes que vivimos con más crudeza, el terrorismo y el desorden público, por llamarlo de alguna manera, son sitios como el departamento de Arauca, donde hemos sido víctimas durante toda nuestra reciente historia, durante los últimos 30, 40 años, de todos los grupos de de la ley que han aparecido en el escenario aquí, pues nos han hecho bastante mella. Tal vez mucho más que en el interior del país por la connotación que tenemos de frontera. Justamente hay algo que no puedo, o sea, hace poco vino el presidente con su taller Construyendo País, tuvo unas excelentes noticias en materia de infraestructura, de vacunación, etcétera, etcétera, pero hay algo que no se tocó a fondo y es lo que más me interesa y es el proceso de paz fallido de alguna manera que está divagando con la FARC y el proceso que se supone que estaba en construcción con el ELN, que es lo que más sueñan los araucanos y en general el país. Eso, por lo visto, está aquí como de lado, está siendo ignorado de alguna manera por este gobierno, senador.
Mire, el gobierno, a mí me duele ser tan duro con el gobierno, pero es que yo creo que no hay otras palabras y no hay otro tono posible. Mire, el gobierno ha sido absolutamente errático y muy responsable con un país con millones de colombianos y de familias. En materia de orden público, este gobierno es bravucón, hace anuncios, pero es muy débil y muy flojo a la hora de contener a los grupos armados. Hemos visto rebrotes de disidencias, crecimiento del ELN, surgimiento del narcotráfico en muchas zonas del país. Y el gobierno se ve desbordado, ha politizado las fuerzas militares y el manejo que ha habido desde el Ministerio de Defensa ha sido más bien un manejo político y muy poco competente. Es claro que el orden público se ha deteriorado en todo el país y el gobierno pues no ha sabido cómo reaccionar. Entonces, si el gobierno deja de deteriorar el orden público y no es una efectiva presencia en muchas zonas del territorio, pues esos territorios, esos vacíos de Estado los terminan copando los bandidos, los narcotraficantes o los grupos terroristas, porque el gobierno ha demostrado ser incapaz de hacer presencia en el territorio. Respecto a lo del ELN, que es el tema más álgido indiscutiblemente para el departamento de Arauca, pues usted conocía las cifras que teníamos en 2015 respecto de hombres en armas por parte del ELN. El ELN tenía 1.500 hombres en armas, de los cuales una tercera parte pues estaba en el departamento de Arauca, en lo que llaman el Triángulo del Sarare, que se ha sido pues digamos un fortín histórico de esta organización. Hoy estamos hablando de más de 4.500 hombres del ELN en armas, que obviamente pues cuentan con la retaguardia venezolana, que es una zona en donde operan como grupo paramilitar. Y en lo que tiene que ver con el proceso de paz, pues el ELN es la última organización armada política en armas, es decir, que cabe dentro de la configuración de los convenios de Ginebra para que un Estado pueda adelantar procesos de paz. El proceso de paz venía cuando inició el gobierno, y el gobierno, un poco de una manera similina, se lavó las manos y simplemente congeló, o por lo menos dejó en un limbo mejor el proceso de paz con el ELN, es decir, lo dejó ahí, no volvió a reunirse, no se atrevió a romper, pero básicamente lo dejó en el congelador. Y obviamente cuando usted deja que un proceso de paz se quede en el congelador, pues eso termina rompiéndose con un acto demencial, brutal, criminal, como el de la escuela de cadetes de la policía. Eso fue lo que pasó, la escuela de la policía, eso fue lo que pasó. Y bueno, el gobierno nunca tuvo voluntad de tratar de ahondar en ese proceso de paz. Y es una visión francamente injusta, porque eso obedece un poco a ese criterio centralista que usted muy bien mencionaba. Aquí desde Bogotá, unos políticos bravucones y guerreristas piden siempre mano dura, pero desde el confort, desde la comodidad de sus hogares, de sus casas, y no desde el territorio en donde se libran estas guerras. El caso de Arauca, pues es allí en donde obviamente se libra todos los días esa guerra silenciosa, esa guerra larvada, esa guerra difícil, contra esta organización que todos sabemos cómo ha logrado penetrar en muchas zonas, en muchas ciudades del departamento y bueno, que tiene un arraigo histórico importante en el departamento. Entonces, pues yo lo que le puedo para resumir es decirle, este ha sido un gobierno errático, inepto en el orden público, inexperto en el proceso de paz, insensible con los departamentos como Arauca. Y yo creo que esto hay que cambiarlo, es decir, es que no podemos seguir con estos de gobierno de derecha populista que solamente saben hacer política dividiendo y asustando a los colombianos. Hay que pensar en una alternativa liberal, muy democrática, pero muy reformista, que lleve reformas muy profundas al Estado, que lo despolitice, que lo desclientelice, que sepa apalancar el desarrollo agropecuario realmente, que le meta el pecho al problema agropecuario, que convierta a Arauca en lo que debe ser, es uno de los grandes polos de agroexportación del mundo. Es decir, es que uno va y mira en Brasil, con condiciones mucho más desfavorables, muy desfavorables comparadas con las maravillas de Arauca, exportando toneladas de soya por el mundo y nosotros haciendo agricultura como se hacía hace 300 años. Bueno, señor, muchas gracias por su tiempo. Esperamos en otra ocasión más adelante tenerlo cuando venga a socializar ese proyecto tan interesante, pues para obviamente favorecer a los pequeños empresarios, para favorecer el empleo en Colombia. Muchas gracias y lo esperamos pronto por aquí por Arauca, senador. Gracias, Henry. Un gran abrazo para usted. Muy amable, muy contento de estar en Suram. Un saludo
A todos los televidentes y al gran pueblo y departamento de Arauca, un saludo muy cariñoso. Era el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, con declaraciones bastante fuertes. No sabíamos que estaban, pues, de alguna manera, pues, en esa posición. Se supone que Cambio Radical es unos partidos que se declararon independientes, pero que están con el gobierno, tienen la presidencia del Congreso de la República y se presume, pues, que están respaldando, pero es bueno que haya posiciones, de eso se trata, posiciones fuertes. Tiene mucha razón en lo que tiene que ver con el tratamiento que se le ha dado al proceso de paz, que es lo que más nos interesa aquí en una zona como en Arauca. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la